maravilloso. Aquí con la tía Camila, una vez más, para una nueva lección bíblica. Niños, la tía Camila estuvo un poquito desaparecida, pero ya volvió con ustedes. Niños, para comenzar esta nueva lección vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar, a pedir al Señor que nos dé sabiduría, cierta inteligencia para poder a entender esta nueva lección bíblica que el Señor nos dio en este día, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tu amor y la misericordia que me das y que le das a los niños, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos dé sabiduría y nos dé inteligencia, Señor, para poder entender y apreciar muy en el fondo de nuestro corazón, Señor, esta nueva lección bíblica. Que atesoremos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, tu palabra, Señor, y que sea de mucha bendición para nosotros y nosotras, Señor, y para los niños. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños. Ahora les voy a contar una historia. Esta historia, niños, está en la Biblia. Niños, en la Biblia hay una historia de amistad y lealtad muy, muy hermosa, niños, muy preciosa. Así que ahora a continuación vamos con la historia bíblica. Niños, esta historia bíblica está en Primera de Samuel, capítulos 18, 19 y 20, ¿ya? Y se trata sobre la amistad, niños, que tuvo el príncipe Jonathan con David, niños. ¿Quién era Jonathan? Jonathan era el hijo primogénito de Saúl, el que iba a heredar el reino de Saúl, ¿cierto? El reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó, niños? Bueno, como todos sabemos, David fue ungido, ¿cierto? Para poder ser el próximo rey porque Saúl había desobedecido a Dios. Entonces, ¿qué pasó, niños? Como Saúl había desobedecido a Dios, Dios le quitó el reinado sobre él y todos sus descendientes. ¿Se dan cuenta, niños, la importancia de ser obedientes a Dios? ¿Por qué? Porque Saúl se empezó a gloriar él, ¿cierto? Empezó a desobedecer a Dios y empezó a gloriarse él. Entonces, David fue ungido, ¿por qué? Porque él amaba a Dios sinceramente, niños. Él lo amaba con todo su corazón. Y Dios vio eso en él, ¿ya? Entonces, también cuenta la Biblia que Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Entonces, cuando David iba a tocar el arpa, ¿cierto? Eso a él lo tranquilizaba. Y empezó a trabajar en el reino, ¿cierto? Donde Saúl era rey, ¿ya? Entonces, ahí conoció a Jonathan. Y se hicieron una amistad muy, 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 muy linda, niños, muy linda. Y la historia cuenta que ellos hicieron un pacto, ¿ya? Hicieron un pacto de amistad, ¿ya? Un pacto de amistad. Y decía, la Biblia dice que Jonathan lo amaba como a sí mismo. Imagínense, niños, amar a un amigo. Por ejemplo, yo me amo mucho, mucho, mucho. Y como yo me amo tanto, 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 así amaba a su amigo David. Qué hermosa historia, niños. Este pacto que hizo Jonathan con su amigo David fue un pacto muy bonito porque Jonathan era el hijo de Saúl, o sea, era un príncipe, ¿ya? Y él era el próximo en reinar, ¿cierto? Cuando una vez que muriera su padre, Saúl, él iba a reinar, ¿cierto? Entonces, Jonathan se quitó el manto, niños, el manto. Se quitó el manto, se quitó también su túnica, ¿ya? Su espada, su arco y su cinturón. Eso en señal, ¿cierto?
de la amistad y el reconocimiento que tenía hacia David. Porque Jonathan sabía que David era el próximo ungido, niños. Él sabía que Dios lo había escogido para reinar y él no le importó, porque él amaba tanto su amistad. Y este fue como el sello, ¿cierto? Como yo te traspaso el reinado, niños. Qué lindo. Y pensar que en ese tiempo David era un pastor de ovejas, ¿ya? Y él no se preocupaba porque, imagínate, Jonathan era de la nobleza y David era pastor. Pero a él no le importó, niños, los estratos sociales, él no le importó, él le importaba la amistad y la lealtad, ¿cierto? Porque fue una lealtad que tuvo hacia David también, porque quizás hubiese dicho, no, yo tengo que reinar, pero no, él también reconocía el amor que tenía David hacia Dios. Y él le traspasó todas estas ropas, ¿cierto? Todos estos implementos a David para que pueda reinar, ¿cierto? Pero niños, David era un peligro para Saúl, si se dan cuenta. Y Saúl empezó a tener celos de David, porque recordemos más atrás, David derrotó a Goliat, ¿cierto? Entonces, David empezó después a ser un gran guerrero, un guerrero muy reconocido entre la gente, y la gente empezó a amarlo también. Entonces Saúl empezó a tener celos de David, porque estaba empezando a ser más famoso que Saúl. Pero esto era porque se estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía hacia David, ¿cierto? Entonces Saúl procuró matar, niños, a David. Procuró matarlo. ¿Por qué? Porque estaba siendo un peligro para él y para su descendencia. Pero Jonathan lo quería tanto a su amigo que él lo protegía. Le hablaba bien de David a su padre, ¿ya? Pero Saúl quería que ellos se alejaran, quería destruir esa amistad, porque no le gustaba. Pero Jonathan entendió que David tenía que ser el próximo rey. Entonces él no tenía problemas. Aparte, imagínense, David era una persona recta y Jonathan reconocía y admiraba eso de su amigo. Quizás pensaría, va a ser un buen rey, ¿cierto? Bueno, la amistad que tenía David con su amigo Jonathan era tan linda que Jonathan protegió a su amigo David de las manos de su padre. Entonces, niños, David le dijo a Jonathan, ¿por qué tu padre me quiere matar? ¿Qué le he hecho yo? Entonces, quedaron en que Jonathan iba a averiguar por qué su padre quería matar a David. Entonces, estaban en una cena y el padre le pregunta por qué David no está con ellos. Entonces ahí Jonathan le dijo que David le había pedido permiso para ir a Belén a ver a sus padres y a sus hermanos. Entonces, cuando le dijo esto, Saúl se enojó y se encendió en ira. Entonces ahí se dio cuenta realmente que Saúl quería matar a David. Qué tremendo, niños, qué tremendo. Entonces ahí Jonathan se juntaron nuevamente con David, ¿cierto? Y ahí le comunicó y David tuvo que huir. Pero Jonathan le dijo que él iba a ser protegido por su amigo Jonathan y que estuviera en paz. Bueno, el pacto que tuvieron David con Jonathan fue muy lindo porque se prometieron uno al otro que iban a cuidar de sus descendencias, ¿ya? Que por favor que cuando David sea rey no se olvide de él y de su descendencia. También ellos lloraron mucho porque esta tragedia que podía ocurrir entre Saúl, ¿cierto? Que iba a matar a David. Ellos se querían tanto que obviamente tampoco se querían separar, pero tuvieron que separarse y David tuvo que huir de Saúl. Bueno, pasó el tiempo
murió Saúl, lamentablemente murió David. Pero ustedes creen, niños, que David estuvo alegre porque murió Saúl, murió David, murió Jonathan. No, niños, David estuvo muy, muy triste, estuvo muy triste. Y por la vida de Saúl, él se entristeció mucho. Y sobre todo por su amigo Jonathan. Pasó el tiempo y David fue el rey de Israel y de Judá. ¿Ya? Fue el rey de todo, ¿cierto? Entonces en ese tiempo estaba, ¿cierto? Pensando, bueno, las batallas, todo el tema. Estaba pensando y de repente ya había pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Y estaba pensando y decía, se acordó de su amigo Jonathan, se acordó de su amigo Jonathan. Y mandó a llamar a Siba. Y Siba le preguntó, ¿quedará algún descendiente de Saúl? ¿De la casa de Saúl? Y, y se acordó del pacto que hizo con su amigo Jonathan. Se acordaba siempre de su amigo Jonathan. Entonces, bueno, Siba le respondió a David que sí, que había una persona, ¿cierto?, de la casa de Saúl, que era el nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Y David, cuando supo esto, dijo, tráiganmelo, tráiganmelo. Y David, cuando vio a Mefiboset, así se llamaba el hijo de Jonathan, él estaba lisiado de las piernas, porque tuvo un accidente cuando era bebé. Y David le dijo, te voy a restituir todo, todo, todo lo de tu abuelo Saúl. Todas las tierras son tuyas. Y vas a comer por siempre en la casa de este rey. Qué hermosa historia, niños, de amistad, de pactos y de compromisos también, ¿cierto? De lealtad, niños, de lealtad. Porque el hijo de Jonathan quedó muy agradecido, niños, muy agradecido por esta lealtad que tuvo hacia sus padres. Y muy contento porque estas personas que estaban lisiadas tenían una vida muy dura, muy triste, porque eran rechazados. Pero no, ya no, más rechazo, niños. Ahora tenía una vida de un príncipe, de un príncipe. Imagínense la vida cómo le cambió. Dios le restituyó todo, 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 todo. A este hijo de Jonathan. Muy linda historia, niños. Me encantó a mí porque trata de amistad, de pactos, ¿cierto? De restituirle a la vida, ¿cierto? De restituirle la vida, ¿cierto? A esta persona, ¿cierto? Mefiboset. Es un poco complicado de decir, ¿cierto? Pero me encantó porque David cumplió su promesa también, ¿cierto? Cumplió su promesa de un amigo fiel, leal, ¿cierto? Que tuvo hacia Jonathan. Ahora, niños, vamos con el versículo bíblico. Y el versículo bíblico es, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué hermoso versículo, niños. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué hermoso versículo, niños. Y tienen que repasarlos porque es un versículo muy, muy, muy lindo. Niños, y como tareita, quiero que si tienen en su casita, ¿cierto?, una cartulina o una hojita de papel, ¿ya?,
que si tienen una cartulina lo recorten, ¿cierto? En forma de corazón, ¿ya? Y si tienen una hojita de papel, ¿cierto? Dibujen un corazón, ¿ya? Por ambos lados de la hoja. Y que escriban este versículo bíblico, ¿ya? Y acá les dejo una serie de frases que pueden, como sugerencia, ¿cierto?, escribir al reverso, ¿ya? Y si tienen una frase que ustedes quieren decir sobre la amistad, lo pueden escribir ustedes, ¿ya? Y quiero que esta tarjetita se lo entreguen a algún amigo, ¿ya? O a alguien que ustedes quieran que sea su amigo, ¿ya? Y así van a evangelizar también, ¿ya? Van a evangelizar, ¿cierto?, a su amigo. Niños, porque evangelizar es muy importante también para nuestra vida y para la vida de las personas, ¿cierto? Ya mis niños hermosos, que tengan un lindo, hermoso día, que el Señor los acompañe y que todo esté bien en su vida y amen a su amigo. Esta fue la clase del día de hoy sobre la amistad y la lealtad, niños. ¿Ya? Espero que les haya gustado y que estén muy bien. Muchos besitos, cariños. Chao.